Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Damos de gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nuevamente en esta clase de religión. Entonces les comparto la pantalla. Entonces, alhamdulillah, habíamos estudiado comenzamos con el estudio de los pilares de la fe, que consisten en creer en Dios, en sus ángeles, en sus libros sagrados, en sus mensajeros, en el día del juicio final y en el decreto, sea agradable y desagradable. Entonces, los argumentos sobre los pilares de la fe en general los hemos mencionado, los hemos citado anteriormente y alhamdulillah habíamos visto el primer pilar de la fe, que consiste en creer en Dios, que implica creer en su existencia, en su señorío, en su divinidad, unicidad, buenos nombres y sublimes atributos. También el segundo pilar de la fe, que es creer en sus ángeles, y también hablamos cuáles son o quiénes son los ángeles, de qué son creados, cuál es la misión que tienen los ángeles, algunos nombres de algunos ángeles, cómo son, cuál es la forma de los que tienen los ángeles, descripción que hizo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de dos ángeles, etc. Eso también, alhamdulillah, lo habíamos visto. Y ahora pasamos, inshallah, al tercer pilar de la fe, que es creer en sus libros sagrados. Creer en sus libros sagrados. Entonces, para que vean conmigo, Allah subhanahu wa ta'ala pues ha dicho al final de Suras al-Baqarah que dice aquí: el mensajero y sus seguidores creen en lo que le fue revelado por su Señor al mensajero. Todos creen en Dios, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros, diciendo: no hacemos diferencia entre ninguno de sus mensajeros. Y dicen: oímos y obedecemos. Perdónanos, Señor nuestro, que ante ti retornaremos para ser juzgados. Entonces aquí la creencia y la obligatoriedad de la creencia en los pilares de la fe figura en el Corán, ¿no? Todos creen en Dios, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros, ¿no? Pues en el día de juicio final también hay, varios, también al comienzo de Suras al-Baqarah, donde Dios aquí dice: Alif Lam Mim, este es el libro del cual no hay duda, es guía para los que son conscientes de Dios y le temen devocionalmente. Los que creen en lo oculto, practican la oración, dan caridad de lo que les he proveído y creen en lo que te ha sido revelado, Muhammad, y en lo que fue revelado originalmente a los profetas anteriores, y tienen certeza de la existencia de la otra vida. Esos son los que están en la guía de su Señor y serán los bienaventurados. Entonces, en estas primeras aleas de Suras al-Baqarah encontramos la obligatoriedad, o que las características de los creyentes son aquellos, que temen, que son conscientes de Dios y le temen devocionalmente, son aquellos que creen en lo oculto, en el paraíso, en el infierno, en lo que el Corán nos dice, pero no podemos ver con nuestros ojos. Practican la oración, dan caridad de lo que Dios les ha proveído y creen en lo que
te ha sido revelado Muhammad, es decir, en el Corán, que también en la Sunna, obviamente, el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, recibió el Corán y aparte hadices o la Sunna, lo que se llama la Sunna. Y en lo que fue revelado originalmente a los profetas anteriores, y eso es lo que veremos, inshallah, en esta clase, y tiene certeza de la existencia de la otra vida, la creencia en el día del juicio final. Esos son los que están en la guía de su Señor y serán los bienaventurados. Y bueno, esas son dos aleyas y hay más aleyas que hablan de los pilares de la fe. Y como saben, el hadith fundamental y muy conocido, narrado por Omar bin Khattab, que Allah esté complacido con él, en el que dijo que, digamos, o sea, se acercó un día, cuando estábamos con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se acercó un hombre que desconocemos, y bueno, no tenía rasgos o señales de que es un viajero, o sea, es decir, su cabello está peinado, todavía su ropa no está sucia, y se sentó delante del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le preguntó, ¿cuál es la fe? O háblame acerca de la fe. Le dijo que creas en Dios, en sus ángeles, en sus libros sagrados, en sus mensajeros, en el día del juicio final y en el decreto sea agradable y desagradable. Entonces la fe básica que tiene que tener todo musulmán, pues son los pilares de la fe. Son los pilares de la fe como venimos, digamos, explicando. Entonces, ¿qué es creer en sus libros sagrados? Creer en sus libros sagrados es creer firmemente en todos sus libros enviados por Dios. Creer firmemente que Dios envió su palabra a los profetas y mensajeros anteriores, ¿no? Y esta palabra es completamente de Dios. Es completamente de Dios y, o sea, contiene la palabra de Dios, su ley, las enseñanzas, sus órdenes y lo que Él ha prohibido para cada nación, ¿no? Entonces, que Dios envió a los profetas o que Dios se reveló a los profetas y mensajeros. Tenemos, o sea, tenemos una fuente en la que nos basamos, que es el Corán, pero igual, inshallah, la próxima o la que sigue, la próxima clase o la que sigue, veremos los argumentos de la autenticidad del Corán. ¿Cómo saber que el Corán es palabra de Dios? Con argumentos y pruebas. Pero sí necesitamos ahora, aunque no vemos todavía los argumentos de la autenticidad del Corán, pero sí creemos. Necesitamos esa fuente para basarnos en ella. En general, nosotros los musulmanes debemos creer en general en todos los libros que Dios ha revelado a todos sus profetas y mensajeros. O que Dios sí reveló libros o sea, que son su palabra a los profetas y mensajeros anteriores, como aquí dice Allah subhanahu wa ta'ala al profeta Muhammad, y creen en lo que te ha sido revelado, o Muhammad, el Corán, y en lo que fue revelado originalmente a los profetas anteriores, ¿no? Todo, o sea, Dios no nos dice aquí, por ejemplo, cuántos son esos libros, a quién, digamos, o a quién fue, o qué profetas fueron revelados, cuántos son, no nos dice nada, pero entonces es una creencia general. Pero creemos en especial en los libros que Dios mencionó sus nombres en el Corán, que son estos 5. Los Salmos, que fueron revelados al profeta David, los pergaminos, que fueron revelados al profeta Abraham, también los pergaminos y la Torá, que fueron reveladas al profeta Moisés, el Evangelio, que fue revelado al profeta Jesús, y el Corán, que fue revelado al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah
sean con todos ellos. Entonces, en eso consiste la creencia en los libros sagrados. Creemos firmemente, es decir, sin dudas, sin tener alguna duda de que, no sé si Dios, no esté seguro de que Dios esté revelado o no, no sé. No, hay que estar seguro, hay que estar seguro. Hay muchos argumentos, ¿no? O sea, que indican y que afirman el envío digamos, de la palabra de Dios a varios profetas y mensajeros. Eso podemos ver, inshallah, en adelante. Entonces cree firmemente que Dios reveló su palabra a los profetas y mensajeros anteriores. Y su palabra es un mensaje, ¿no? Para la gente, o la nación, o la comunidad a la que fueron revelados, a la que fueron enviados, a la que fue enviado cada profeta y mensajero. Es un mensaje de Dios para la gente, donde Dios indica que tenemos que adorarlo solo a Él, como en el caso del Corán, donde hay órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala que tenemos que cumplir, donde hay prohibiciones que tenemos que evitar y abandonar, donde hay también lecciones, etc. ¿Ya? Y creemos en general, creemos en los libros en dos tipos. Creemos en general en todos los libros que no sabemos cuántos son y cuáles son sus nombres, pero que Dios sí dice en el Corán que reveló, como vimos, digamos, a los profetas anteriores libros o su palabra, y en especial creemos en los libros que Dios mencionó en el Corán, la Torá, los Salmos, los pergaminos y la Torá del profeta Moisés, los pergaminos del profeta Ibrahim, el Evangelio del profeta Jesús y el Corán mismo al profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ellos. Entonces, en eso consiste la creencia en los libros sagrados. Ahora bien, y con eso pasamos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, y terminar la clase, inshallah. Eh, ¿cuál es la postura del Islam o de los musulmanes acerca de los libros anteriores? Es decir, ¿creemos en ellos, no creemos en ellos? ¿Creemos en los actuales, en los originales? Ok, a ver, creemos o sea, hay tres formas o hay tres maneras de cómo creer creemos en los libros anteriores según lo que está explicado o según lo que está explicado, digamos, o sea, el siguiente. Lo que coincide con el Corán no lo podemos rechazar. Y sí, también creemos en todo lo que, por ejemplo, figura en la Biblia, pero sí coincide con el Corán. Por ejemplo, no podemos negar, es una información, es un dato que no podemos negar. Que es, por ejemplo, algún texto habla del paraíso, habla del infierno. Eso también decimos que no es un texto modificado, tergiversado, cambiado, es falso. No, porque coincide con el Corán. ¿Ya? No podemos decir el texto en sí, literalmente es igualito, no, pero hablamos del significado, del dato, de la información del que habla, o de la cual habla. Habla, por ejemplo, del paraíso, sí, creemos también en el paraíso, eso sí es verdad. El infierno, el día del juicio, la otra vida, la creación del ser humano en barro, sí, todo eso sí coincide con el Corán, no podemos negar. El segundo caso es textos que se contradicen al Corán, que van en contra del Corán. Por ejemplo, como veremos inshallah, que algunos profetas
como veremos la próxima clase, inshallah, eh, o sea, practicaban la fornicación o cometían actos reprochables e inmorales. Eso va completamente en contra del Corán. Los profetas y mensajeros son completamente siervos de Dios y cumplen completamente con sus órdenes. Y son más bien, son elegidos por Dios, porque son las mejores personas o sea, de toda la humanidad. Entre toda la humanidad son las mejores personas. Por eso fueron, digamos, fueron electas para cumplir con esa misión que es ser profeta o mensajero. El tercer caso es textos que no podemos saber si coinciden o no con el Corán. Entonces no podemos negar ni podemos aceptar. Decimos, creemos en lo que Dios ha revelado. Si en verdad Dios, y así, si en verdad Dios ha revelado este texto, pues yo o nosotros no habríamos rechazado ese texto, ¿no? Y si Dios no había revelado este texto, tampoco no habíamos declarado que sí es o sea, que aceptamos ese texto, ¿no? Entonces, declaramos que en general, o si ese texto y que solo Dios sabe, creemos en lo que Dios ha revelado. Si ese texto sí es verdad, Dios lo ha revelado, pues eso es lo que habíamos declarado. Si no, o sea, solo habíamos declarado que creemos en lo que Dios ha revelado, ¿no? Entonces, inshallah, la próxima clase hablaremos de cómo saber que la Biblia no es palabra de Dios. No es palabra de Dios, no es un texto sagrado. Entonces nosotros creemos en o sea, cuando aquí hablamos de creer en los libros sagrados, creemos en los textos originales, más no en los textos actuales. O sea, pueden haber algunos textos, sí, como había explicado recientemente, pero, o sea, en general, creemos en los textos originales, que hoy no existen. El único texto sagrado, intacto, que existe hoy es el Corán, porque Dios mismo lo ha preservado de cualquier distorsión, tergiversación y cambio, porque la humanidad sí necesita una guía divina. Necesita sí una guía divina. Miren los valores, miren la familia, miren los buenos modales, ¿dónde están? ¿No? O sea, es más, ahora bueno, están hablando de un tercer sexo, ¿no? Y Dios ha creado dos nomás. Entonces las cosas se están cambiando, pero de manera masiva, ¿no? Entonces la humanidad sí o sí necesita una guía divina, por eso Dios lo ha preservado, el Corán. Los libros anteriores, la gente tenía el cargo y la responsabilidad de preservarlos. Y también Allah subhanahu wa ta'ala puso en el camino a muchas personas para la preservación del Corán. Entonces, la próxima clase, inshallah, hablaremos de cómo saber que la Biblia no es un texto sagrado y veremos textos que afirman eso de la misma Biblia, ¿no? Y la clase que sigue, veremos cómo saber que el Corán es palabra de Dios, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan antes de terminar la clase de hoy? Sí, Sheikh, ¿habrá algún rastro sobre los otros libros que usted menciona que son originales, como por ejemplo el Evangelio de Jesús o la Torá en libros originales? ¿Cómo algún rastro? No entiendo, disculpe. O sea que usted dice que solamente en la actualidad está el Corán, ¿verdad? El No hay único, rastro de los... Sí. sí, el único texto sagrado que no ha sido cambiado, en que no se ha intervenido el ser humano, donde no hay ninguna distorsión y tergiversación, ¿no? Entre los textos que se llaman sagrados, es el Corán. Los demás textos no son sagrados, en base a lo que dice el Corán, lo que dice Dios, ¿no? Que el Corán es palabra de Dios.
en base a lo que Dios dice en el Corán, que fueron tergiversados, que él, o sea, la palabra que él mismo ha revelado a Jesús, el Evangelio, a Moisés, la Torá, los pergaminos, ¿no? Fueron tergiversados y distorsionados y cambiados. Y nos dice que los líderes religiosos, ¿no? Fueron quien cambiaron la palabra de Dios, ¿no? Por dinero, por fines, ¿no? Entonces, y eso es lo que también, no quiero adelantar, pero eso es lo que la iglesia misma, lo que la iglesia misma afirma. ¿Acaso la Biblia ha sido revelada en español o en francés o en inglés? No. Todo lo que existe hoy son una traducción de varias traducciones anteriores que seguramente perdieron la esencia del texto. Y además, bueno, eso veremos en la próxima clase. Mejor. Entonces, el único libro que existe es intacto, ¿no? Existen varios textos, pero de ellos, de todos ellos, el sagrado de verdad, que se puede decir sagrado. Sagrado es solo palabra de Dios, ¿no? Es el Corán. Pero los demás textos son textos, hay muchos textos de seres humanos. Y además no existe el texto original. Por ejemplo, aquí aquí tenemos el Corán, a ver si me permiten. Bueno, tenemos el Corán que está en árabe, ¿no? En el idioma en que fue revelado, y tenemos la traducción. Esa no es el Corán, es traducción del significado del Corán en español. ¿Por qué se hizo esa traducción? Es para los que no pueden leer árabe, los musulmanes que no pueden leer y no saben leer el idioma árabe o el Corán en árabe. Pero sí, para que entiendan más o menos de qué se trata el Corán, el mensaje del Corán, pues se hicieron varias traducciones. Es decir, si yo encuentro aquí un error, ¿no? Entonces, tengo el texto original al que puedo, o que puedo revisar, ¿no? Para ver si si lo que dice, por ejemplo, aquí, que solo adoramos a Dios y solo de Él imploramos ayuda. Entonces, eso lo puedo ver si tengo alguna duda aquí, si no entiendo, entonces veo que aquí hay un error, una mala interpretación o algo por el estilo. Entonces, tengo el texto original para revisar. Pero en el caso de la Biblia no existe el texto original para revisar la Biblia misma, que está en español, que está en francés, ¿no? ¿Cuántas actualizaciones se han hecho de la Biblia? Actualización quiere decir sacar esto, modificar eso. Sacar esto, modificar eso. O sea, se puede decir que es palabra de Dios, se puede decir que es un texto sagrado, ¿no? De ninguna manera. Imposible. Porque hasta el sentido ha sido cambiado. Que todo es con fines. ¿Alguna otra pregunta más? Si no, inshallah, finalizamos la reunión o la clase. Y hasta la próxima, inshallah. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que aumente nuestro conocimiento, que perdone nuestros pecados, que nos recompense por la existencia y que nos ayude para esforzarnos a aprender cada vez más. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.